tripulante de cabina durante 12 años, volando en aerolíneas que hoy ya son historia, como Taesa y Mexicana de Aviación. Pero lo que viví en 1998, cuando apenas llevaba 8 meses en el aire, me marcó para siempre. Fue en un vuelo de Tijuana a Guadalajara, que antes de despegar ya se sentía las vibras pesadas. El capitán nos advirtió que la bodega de carga iba llena. Llevábamos varios ataúdes con cuerpos de personas que habían fallecido en su intento de cruzar la frontera. El ambiente en la cabina era de luto, rostros llorosos, gente resignada, el aire un poco denso y difícil de respirar. Estábamos en el galey preparando el servicio de alimentos cuando un hombre se nos acercó. Vestía de campesino, con botas y un sombrero que se quitó con respeto para poder hablarnos. Con una voz muy calmada, nos pidió un favor. Su esposa estaba sentada en el asiento 3A y necesitaba agua para tomarse su medicina. Yo le serví un vaso y mientras veía cómo el señor se regresaba y se metía a uno de los baños del avión, yo caminé hacia la fila número 3. Al llegar, encontré a la señora con el semblante destrozado. Le ofrecí agua y le pregunté si era para tomarme su medicina. Ella me miró con extrañeza y me dijo que sí, que le tocaba su pastilla, pero que ella no había pedido agua a nadie. No quise insistir, pensé que el dolor la tenía confundida. Al regresar a la cocina, vi al señor salir del baño. Ya vamos a empezar el servicio, jefe. Regrese a su lugar con su esposa para que puedan comer algo, le dije amablemente. Él solo me agradeció con una sonrisa y me preguntó cuánto tiempo faltaba para llegar hasta Guadalajara. Yo le respondí que unas 2 horas más o menos, y lo vi caminar de vuelta hacia los asientos. Durante el resto del viaje, entre charolas y bebidas, le perdí la pista. Sin embargo, al iniciar el descenso, noté algo raro. La señora que iba en la fila 3 seguía sola. El asiento de al lado tenía la charola de comida intacta. Me acerqué para retirarla y le pregunté a la señora si su esposo seguía en el baño, pues ya íbamos a aterrizar. La mujer se quedó muda, con las manos temblorosas. Sacó de su bolso un rosario y una fotografía antigua. ¿Es este el hombre que le pidió el agua? Me preguntó. Miré la foto y sentí como un balazo de hielo en el estómago. Era él, el mismo del sombrero, las mismas facciones, la misma ropa. Sí, es él. ¿Se siente bien? Alcancé a preguntarle. La señora rompió a llorar en silencio y me susurró. Joven, mi esposo sí viene en este vuelo, pero no está sentado conmigo. Él viene abajo, en la carga. Murió en un accidente al intentar cruzar y yo vengo para llevarlo al pueblo. Me quedé paralizado. Le pedí la foto prestada para mostrársela a mi compañero de atrás, quien también lo había visto pedir el agua. Cuando se la enseñé, mi compañero palideció aún más que yo. No me digas eso. Yo vi a ese mismo señor hablando con otro muchacho mientras servíamos el café. Ambos estaban platicando entre asiento y asiento, pero cada vez que yo pasaba con la cafetera, el asiento del muchacho se veía vacío. Pensé que era el cansancio, pero ahora sé que seguramente ese otro joven también viene abajo en la bodega. Al aterrizar, le devolví la foto a la señora. Mis manos aún temblaban. Traté de darle un poco de paz, diciéndole que su esposo la había cuidado durante todo el trayecto. Dígale que ya no se preocupe, le dije, que por fin ha llegado a casa. Hace muchos años hice mi servicio social en un aeropuerto en el centro de México. Por la delicadeza de lo que ocurrió, prefiero no mencionar el estado ni el nombre del lugar, pero quienes trabajan ahí saben perfectamente de lo que hablo. Estaba por concluir mis horas y ya conocía a casi todo el personal. Bromeábamos para hacer más ligero el turno, pero pues en una mañana de martes todo cambió. Eran las 6 de la mañana, en temporada baja. El aeropuerto estaba sumido en un silencio inusual.
con apenas unos cuantos pasajeros somnolientos esperando sus vuelos. Yo caminaba hacia mi oficina cuando, al pasar cerca de los baños de mujeres, un sonido me detuvo en seco. Era el llanto de un bebé. No era un llanto normal, sonaba desesperado, con fuerza, pero al mismo tiempo se sentía lejano. Parecía que el sonido tenía que atravesar varias capas de muros antes de llegar a mis oídos. Lo más inquietante era la textura del ruido. Parecía que al pequeño le estaban tapando la boca con alguna prenda para sofocar sus gritos. El dolor en ese llanto era tan real que olvidé mis miedos. Empujé la puerta del baño para ayudar. Apenas puse un pie adentro, el silencio fue absoluto. El eco del llanto se cortó de tajo, como si alguien hubiera apagado una grabación. Recorrí con la vista cada cubículo. Todas las puertas estaban abiertas. El baño desierto. Pregunté si había alguien ahí o si alguien necesitaba algo para, pues, calmar un poco mis miedos, pero nadie me respondió. Caminé por cada rincón, esperando encontrar a alguna madre angustiada, y no había rastro de alma alguna. Salí de ahí con la piel erizada y un frío que no me abandonó hasta que llegué a mi oficina. Cuando le conté lo sucedido a mis compañeros, a mi compañero más cercano, su rostro se puso serio. Él no era un hombre de bromas pesadas. Me llevó a un lugar apartado, asegurándose de que el encargado no nos escuchara, y me dijo la verdad que el aeropuerto intentaba enterrar bajo capas de burocracia. Me contó que años atrás, antes de que yo llegara, se vivió un episodio oscuro. En ese mismo baño, el personal de limpieza encontró en el fondo del bote de basura a un pequeño. El hallazgo fue aterrador. Era un bebé que no llegó a nacer completamente, abandonado en condiciones que preferían no describir. Las autoridades revisaron las cámaras y supieron que la persona responsable había abordado un vuelo justo después de salir del baño, perdiéndose para siempre en el cielo. La orden desde la dirección fue tajante. Nadie debía hablar nunca del tema. El aeropuerto no quería ser recordado como el sitio de semejante tragedia. Sin embargo, el edificio tiene memoria. Mi compañero me confesó que la señora Estela, una de las empleadas más antiguas, siempre le advertía a los nuevos: si escuchas un bebé llorar en los baños, ni te acerques. No es algo que necesite de tu ayuda. A lo largo de los años se han hecho veladoras y rezos por ese pequeño que nunca tuvo nombre, intentando que su alma encuentre el descanso. Aunque los reportes han disminuido con el tiempo, el lamento sigue ahí, apareciendo en las mañanas silenciosas, para recordarnos que hay crímenes que la tierra no puede ocultar. Todavía hoy me pregunto si el llanto se detendrá algún día, o si ese bebé seguirá esperando en ese baño a que la persona que lo dejó regrese ahí a buscarlo. Hace más de 15 años trabajaba en una aerolínea de vuelos privados en Querétaro. Ese día nos asignaron un servicio especial, un grupo pequeño de empresarios y gente de alto nivel, 6 hombres y 4 mujeres en total. En ese tipo de aviación es común la discreción absoluta, pero lo que ocurrió en ese trayecto superó cualquier acuerdo de confidencialidad. A mitad del vuelo, después de dar el servicio inicial, mi compañero se refugió en el galley y cerró la puerta que comunicaba con la cabina de los pasajeros con una desesperación que nunca la había visto. Me pidió, en un susurro, que no dijera ni una sola palabra. A través de la delgada estructura del avión alcancé a escuchar unos gritos desgarradores, agudos, que hacían que se me erizara la piel. Mi compañero estaba transformado. Tenía la cara roja, sudaba a chorros y temblaba mientras intentaba aflojarse el uniforme para poder respirar mejor. Yo, presa del pánico, pensaba que llevábamos a gente peligrosa a bordo y que le estaban haciendo algo terrible a una de las mujeres. Le rogué que nos comunicáramos con el capitán, pero él,
con voz un poco quebrada y ojos llorosos, me dijo: baja la voz. Allá afuera, a la mujer que escuchas le están haciendo un exorcismo. No podía creerlo, pero la reacción física de mi compañero no daba lugar a dudas. Él lo había visto. Me confesó que, antes de salir corriendo, vio a la señora tirada en el pasillo, rodeada por los demás, y lo que describió me heló la sangre. La pasajera era una mujer de piel muy blanca, pero su rostro parecía haberse transmutado en el de un hombre afroamericano. Gritaba con voz hueca, profunda, diciendo cosas en un lenguaje que no era humano, mientras sus facciones se deformaban frente a la vista de todos. Pasamos el resto del viaje sumidos en silencio, rezando para que nadie nos pidiera nada y no tener que abrir esa puerta. El resto de los pasajeros dejó de emitir sonidos. Dimos las indicaciones del descenso por la bocina sin atrever a mirar al área de los asientos. Al aterrizar en Chihuahua, cuando llegó el momento de abrir las puertas, el ambiente era de completa calma. Los pasajeros bajaron con tranquilidad, que me desorientó por completo. Entre ellos llevaban a una mujer con el rostro cubierto por toallas, guiándola por los hombros. Ella caminaba dócilmente, como si nada hubiera pasado. El capitán salió de su cabina cuando el avión quedó vacío. No hubo necesidad de explicaciones. Con una seriedad que me atravesó el alma, nos miró a ambos y dijo: todo lo que vieron hoy, guárdenlo. Háganse una limpia, se lo recomiendo. Y que Dios cuide a este avión, porque aquí arriba pasó algo muy feo. Regresamos a Querétaro en un vuelo vacío, acompañado por dos compañeras que no sabían nada. Mi compañero y yo no cruzamos palabra, solo esperábamos a que nuestras familias pasaran por nosotros para alejarnos de ese metal bendecido o maldecido. He volado miles de horas, pero jamás olvidaré que estuve en el cielo, atrapada en un tubo de metal, mientras el infierno se manifestaba en las filas de atrás. Llevo trabajando en el aeropuerto desde el año 2001 y he ido escalando en puestos, pero nada me preparó para lo que vivimos en 2010. En aquel entonces me desempeñaba como operador en los filtros de seguridad, vigilando los detectores de metales y la pantalla de rayos X. Todo comenzó con una mujer de 57 años que pretendía abordar el vuelo hacia Estados Unidos. Viajaba sola y al llegar a la inspección nos advirtió que llevaba una figura de colección de metal que ocupaba casi toda su maleta. Al pasar el equipaje por los rayos X, algo saltó de inmediato en la pantalla. Dentro de la figura de metal, que tenía forma de un robot grande, se distinguía un contenedor interno. Le preguntamos qué era lo que había en su interior para evitar abrir la pieza si no era necesario. Y en ese momento la mujer se transformó. Se puso nerviosísima y empezó a dar explicaciones que nadie le había pedido, diciendo que era un regalo de un familiar, pero nunca respondió qué era lo que ocultaba el robot. Así que tuvimos que proceder a la revisión física en el área de asuntos delicados. La figura era pesada, de un metal frío al tacto. Tras buscar un buen rato, encontramos un seguro que liberó un compartimiento hueco, y lo que hallamos ahí dentro fue una caja envuelta en múltiples capas de aluminio, pintura y papel carbón. Un intento desesperado y casi infantil por burlar los rayos X. Bajo el protocolo de seguridad y frente a los ojos de la mujer, que para ese punto ya no podía ni hablar de la crisis de nervios, empezamos a desenvolver el paquete. La caja interior estaba helada, desprendiendo un frío que parecía impregnar toda la habitación. Al abrir la última capa, nos quedamos mudos. No eran sustancias prohibidas, lo que supusimos. En su lugar, encontramos varias bolsas de hospital, de esas destinadas a residuos orgánicos y material quirúrgico. Dentro de las bolsas había restos humanos.
órganos y partes que permiten que un cuerpo funcione, perfectamente conservados por el frío. La mujer, en un intento inútil por salvarse, empezó a decir incoherencias. Primero, que era carne de un animal para un amigo en Estados Unidos. Pero nadie empaqueta carne de res en bolsas de residuos orgánicos de un hospital. Luego, al verse acorralada, cambió la versión y juró que no sabía que eso estaba ahí, que su sobrino le había regalado el robot así ya cerrado. ¿Cuál era su verdadera intención? ¿A quién quería proteger o para qué ritual o mercado negro llevaba eso? Nunca lo supimos con certeza, pues el caso pasó a niveles federales y departamentos de investigación criminal. Lo único que se nos confirmó días después de lo ocurrido fue que las pruebas forenses determinaron que efectivamente los restos eran de origen humano. Trabajaba en la oficina de pasajes en la aerolínea, en un horario que a muchos les resultaría un poquito pesado. Mi turno empezaba a las 4 de la mañana. Yo era la única persona encargada de dejar todo listo y organizado antes de que el resto del personal llegara a las 5 para abrir oficialmente al público. Esa madrugada, como tantas otras, el celador me abrió la puerta interna, una entrada de alta seguridad donde solo personal autorizado podía ingresar debido al manejo de documentos y efectivo. Con el silencio del aeropuerto pesando en los pasillos, me dirigí al baño del segundo piso para terminar de maquillarme y peinarme antes de comenzar mi labor. Justo en la entrada del baño me encontré con una auxiliar de vuelo. Estaba impecable, maquillada a la perfección. El uniforme no tenía ni una sola arruga y ella tenía una presencia muy profesional. Al verla, le dije buenos días por pura inercia de compañerismo y ella me respondió el saludo de la misma forma, con una cortesía natural. Entré al baño y apenas unos minutos después, cuando salí, el pasillo estaba completamente desierto. Me pareció algo raro que se hubiera ido tan rápido sin que yo escuchara sus pasos. Al bajar y pasar por el puesto del celador, la curiosidad me ganó. ¿Hubo algún vuelo demorado o cancelado la noche anterior? Le pregunté, pensando que tal vez la auxiliar quizá venía de un vuelo retrasado. El celador me miró extraño y me dijo que no, que todo estaba en orden. Es que vi un auxiliar de vuelo arriba en el baño y me llamó la atención verla a esta hora, le comenté. El hombre palideció un poco y me respondió con una seguridad que me heló la sangre. Señorita, aquí no ha entrado ningún auxiliar de vuelo. Desde que yo recibí el turno, la única persona que ha cruzado esas puertas ha sido usted. Le insistí, jurándole que la había saludado y que ella me había respondido, que era imposible que me lo hubiese imaginado. Pero el celador fue tajante. En sus registros y en la vigilancia no había entrado nadie más. En ese edificio de oficinas cerradas, a las 4 de la mañana, yo estaba sola, o al menos eso decían los registros humanos. Desde ese día aprendí que en la aviación no todos los que se visten con el uniforme están cumpliendo un itinerario en este mundo. La historia que me platicó mi hermana es algo muy similar a esto, era que ella trabajaba en un turno nocturno, o sea, su turno empezaba, supongamos, a medianoche y se terminaba a las 7 de la mañana, una cosa así. Entonces, pues durante la noche el aeropuerto se quedaba muy solo y ciertas áreas eran exclusivas para el personal y pues los pasajeros no podían pasar ahí. Y esa, en ese entonces, era la única aerolínea que trabajaba en el turno nocturno, así que pues todos, los poquitas personas que habían ahí, todas se conocían. Entonces mi hermana que estaba en una de las oficinas, dice que vio a una muchacha, a una aeromoza, que iba caminando y que se le hizo raro, o sea, vio que su uniforme no se le hizo conocido de ninguna aerolínea y que aparte, pues a esa hora no había vuelos de ninguna aerolínea más que de la que trabajaba ella y su vuelo aún no llegaba al aeropuerto. El punto es que
va con sus compañeros y les dice de que, oigan, pues vi a una aeromoza que pues no sé qué onda, viene un vuelo, qué pasó y así. Y ya pues platicando entre ellos y los guardias de seguridad y el personal de limpieza del aeropuerto, resulta que hacía muchos ayeres, muchos más ayeres, una aeromoza iba camino al aeropuerto porque pues tenía que trabajar, pero tuvo un accidente, al parecer, como que con un tren o una cosa así, tuvo un accidente, perdió la vida y no alcanzó a llegar al aeropuerto. Entonces, en teoría se contaba que desde esta fecha del accidente, esa misma aeromoza se aparecía con frecuencia en algunas noches allá en el aeropuerto o acá en el aeropuerto de Monterrey. Llevo trabajando en El Dorado desde 2001. Desde ese día ha sido puro bullicio, pero de madrugada el aeropuerto se convierte como en otra cosa completamente diferente, en otra dimensión. Una noche, cerca de la 1 de la mañana, me encontraba trapeando un pasillo solitario cerca de las salas nacionales. El silencio era casi total, roto solo por el zumbido del aire acondicionado, hasta que escuché unos tacones detrás de mí. Era un paso firme, como de una mujer ejecutiva. Me hice a un lado para darle el paso sin mirarla directamente, pero de reojo alcancé a ver su saco, su falda oscura y el cabello muy bien recogido. Lo que más me impactó fue su perfume, una fragancia fina y pues que olía a perfume caro. La mujer entró directamente al baño de mujeres y la puerta se cerró detrás de ella. Me quedé afuera, esperando para terminar de trapear. Pasaron los minutos y yo no escuchaba nada, ni la cisterna, ni el agua, ni movimiento, ni nada. Con extrañeza entré a revisar. El baño estaba impecable y para mi horror, completamente vacío. No había nadie en las cabinas y no había rastros del perfume caro. Tampoco había ninguna otra salida. El pasillo era recto y yo estaba ahí frente a la puerta y frente a la cámara. Si la mujer hubiera salido, yo la habría visto. Sentí un frío que me subió desde el estómago hasta la nuca y entendí que no fue una alucinación, fue un encuentro físico con alguien que, aunque ya no pertenece a este mundo, sigue cumpliendo su rutina de viaje. Esta historia le ocurrió a mi papá en el año de 1992, en la época de los apagones. Él trabajaba como guardia en un hangar y recuerda que en la zona donde antes quedaba el radar, un sector que entonces eran puros potreros oscuros, se veían destellos de luz extraños. Una noche, un grupo de trabajadores que había sido enviado a esa zona regresó en el cambio de turno con un aspecto aterrador. Estaban pálidos, desorientados y como vacíos. Entre ellos había un vecino nuestro. Poco tiempo después de eso, nuestro vecino, que era un ciudadano regular, común, compró una casa de la noche a la mañana y dejó de trabajar. Años después, entre tragos, le confesé a mi papá la verdad. Esa noche entraron a una especie de laboratorio donde hombres vestidos de negro les ofrecieron inyectarles unos líquidos a cambio de una fortuna. El vecino recordaba haber sentido que estaba en varios lugares a la vez, una sensación de fragmentación física. Y lo más oscuro vino después. Su esposa falleció de repente y él falleció poco tiempo después cuando, supuestamente, se le cayó un revólver que se disparó solo. Las llamadas que recibíamos de él antes de morir eran erráticas y aterradoras, dejando a mis hermanos llorando sin saber por qué. Parecía que el precio de aquel encuentro ovni o gubernamental fue la vida misma. Cuando empecé a trabajar en seguridad privada tenía 20 años.
Era mi primer empleo después de haber pasado varios meses sin trabajo o saltando de trabajos que no eran de ley, como empacador de tiendas de autoservicio o ayudante en restaurantes del barrio en la periferia de la Ciudad de México. El caso es que me asignaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, específicamente en el área de aduanas y cargas de la terminal de carga. Aunque al principio me sentía orgulloso por haber conseguido ese puesto, un uniforme y prestaciones de ley, pronto comprendí que ese lugar en sí era un moridero, un puesto donde se voltea muchísimo, donde las jornadas son agotadoras y donde no se puede decir nada sin quejarse. Perdón, no se puede decir nada ni quejarse, y menos si necesitas desesperadamente, como yo, el empleo. Mi primer turno nocturno fue en la bodega de carga número 4. Era un edificio enorme, frío y oscuro, lleno de estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de bultos y cajas de todo el mundo. Me explicaron que debía de hacer rondas cada hora, revisar que todas las puertas estuvieran selladas y mantener la comunicación por la radio con el supervisor, así como asegurarme de que nadie entrara sin autorización. Todo parecía normal. Los otros guardias, hombres más viejos y curtidos, me decían cosas para asustarme, como para hacerme la novatada. Me contaban que ahí espantaban, que se oían gritos de los accidentes antiguos, pero yo no me dejaba amedrentar. Pensaba que eran puros cuentos de viejos para ver si aguantaba el turno. La primera parte del turno transcurrió sin problemas. A eso de las 11 de la noche hice mi segunda ronda. Todo estaba en orden, solo el ruido de mis propias botas resonando en el concreto. Cuando pasé frente a la puerta del fondo, una que da a una zona de almacenamiento de productos químicos clausurado, sentí un golpe seco, fuerte, como si algo pesado se hubiera caído adentro. Me acerqué despacio, apuntando la luz de mi linterna hacia el interior, pero no vi nada fuera del lugar. Supuse que algún bulto mal acomodado se había venido abajo y pues yo seguí caminando, tratando de no darle importancia. A la 1 de la mañana hice otra ronda. Fue entonces cuando, ahora sí, todo empezó de verdad. Estaba revisando el pasillo central entre las estanterías de aduanas cuando escuché claramente que alguien arrastraba algo pesado detrás de mí, como si moviera una caja grande de madera por el piso de concreto. Me giré de inmediato, esperando ver a algún compañero haciéndome una broma, pero ese pasillo era tan largo y vacío que era imposible que se ocultara en cualquier parte. El silencio aparte se hizo absoluto. Caminé unos pasos hacia atrás para verificar si de casualidad me encontraba algo tirado en el suelo o si el ruido volvía a escucharse, pero esta vez estaba del otro lado, ya un poco más cerca de la entrada principal, y me dio un escalofrío tan fuerte que tuve que detenerme un momento para tranquilizarme. Llamé por radio a mi supervisor y le conté que estaba oyendo ruidos extraños en la bodega. Él se rió por la radio y me dijo que no me preocupara, que en esa bodega a veces sonaba el metal de las estanterías por los cambios de temperatura de la noche en la Ciudad de México. Intenté convencerme de eso una y otra vez, y terminé la ronda lo más rápido que pude, sin volver la vista atrás. A las 3 de la mañana, la hora en la que dicen que sale el diablo, decidí entrar al área donde guardaban los contenedores más grandes, esos que traen maquinaria pesada. Apenas crucé la puerta, sentí el silencio pesado, muy extraño, muy profundo, como si la bodega estuviera conteniendo la respiración. Avancé unos cuantos metros entre los contenedores gigantescos y de repente escuché pasos. No eran mis pasos, lo juro. Venían en dirección contraria a la mía. Yo me quedé quieto, esperando ver a alguien más del turno, algún supervisor o cualquier otra persona que estuviese viniendo hacia mí.
pero no apareció nadie. Y los pasos, sin embargo, seguían, lentos, constantes, pesados, acercándose cada vez más hacia donde estaba yo. Pregunté si había alguien ahí y les grité que se identificaran, pero no hubo respuesta, solo el sonido de los pasos que ya estaban a unos cuantos metros de mí. Pasó un minuto o dos en un silencio aterrador y entonces vi algo que ahí sí me dejó paralizado. Una sombra, una negrura sin forma definida, pero más densa que la oscuridad misma de la bodega. Esta cruzó frente a mí a menos de 3 metros. No tenía forma humana y se movía rápido al ras del suelo. Parecía como una mancha de aceite con vida propia. Sentí que el cuerpo se me paralizó por completo y me tembló casi todo. La linterna se me cayó de las manos. Corrí hacia la salida con la poca fuerza que me quedaba en las piernas, y al hacerlo escuché un suspiro humano, muy duro, muy fuerte, justo detrás de mi oreja. Abrí la puerta con fuerza y salí al pasillo iluminado de la terminal de carga, pensando que algo o alguien me iba a agarrar de la ropa para arrastrarme de vuelta a la oscuridad de la bodega. No volví a hacer una ronda solo, jamás, en ese sitio. Trabajé varios años en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en la parte de operaciones de vuelo. Mi labor consistía en revisar los aviones en tránsito, asegurar que quedaran limpios, desinfectados y listos para el siguiente embarque. Por política de la aerolínea, estos procedimientos se tienen que hacer rápido y muchas veces en completo silencio, porque el personal de mantenimiento y aseo deben entrar apenas los pasajeros bajen y salir antes de que la tripulación regrese. Con el tiempo uno se acostumbra. Una tarde de verano, recuerdo que me asignaron la limpieza de un avión que había llegado de Panamá. Eran alrededor de las 10 de la noche. La tripulación ya había bajado y los técnicos estaban terminando la revisión exterior. Me dijeron que podía entrar sola porque no había nadie más adentro. Subí por la escalerilla con el carrito de limpieza y apenas crucé la puerta sentí algo extraño. No era miedo todavía, era como una incomodidad. Avancé hasta la mitad del pasillo con la intención de revisar que los asientos estuvieran en orden y recoger la basura que habían dejado olvidada. En eso escuché voces. Al principio pensé que era alguien de mantenimiento que había subido a revisar algo y pues ahí andaba, que era algo más o menos normal. Pero al prestar atención me di cuenta de que eran murmullos. Era una conversación breve, bajita. De hecho, eran dos personas que estaban hablando despacio. Me detuve y pregunté quién andaba ahí, pero nadie me respondió. Seguí caminando hacia el fondo del avión y entonces lo vi. Dos personas estaban sentadas en la última fila del lado izquierdo, una junto a la ventana y la otra junto al pasillo. No se movían y tampoco estaban hablando en ese momento. Quizás lo estuvieran haciendo antes de que yo entrara. Mi primera reacción fue pensar que eran pasajeros rezagados o que se habían quedado dormidos. Así que, pues me acerqué para avisarles que ya se tenían que bajar del avión. Cuando estuve como a unos 2 metros de ellos, me di cuenta de que algo no estaba bien. Ninguno de los dos tenía una expresión en el rostro. Permanecían inmóviles, con la mirada fija hacia el frente. No respiraban y no parpadeaban. Prácticamente parecían como unos muñecos, unos maniquíes de tienda, quietos, sentados ahí. El hombre llevaba puesta una chaqueta oscura y la mujer un suéter gris. Intenté hablarles de nuevo, pero la voz no me salió, se me quebró en la garganta. Un segundo después, las luces de la cabina comenzaron a parpadear y luego se apagaron por completo, dejándome en la oscuridad. En ese instante, las dos figuras humanas, o maniquíes, desaparecieron.
No se levantaron ni caminaron, simplemente se desvanecieron frente a mí, como si la negrura los hubiera tragado. Yo me quedé tiesa, sin saber qué hacer, si correr, rezar o gritar. Al final, bajé corriendo del avión y avisé a los técnicos que había sucedido algo raro. Ellos revisaron el interior con sus linternas y, como era de esperarse, no encontraron nada ni a nadie. Después de esa noche, no pude dormir. Repasaba la escena una y otra vez. No había forma de que me hubiese confundido o que hubiese visto sombras o cosas así. Yo sabía que los había visto claramente, con todo y su ropa. A la mañana siguiente decidí volver al trabajo sin mencionar el tema con los jefes, pues en ese ambiente, si uno dice que ve cosas, se vuelve un poco objeto de burla. Pasaron días tranquilos hasta que una tarde me enviaron a limpiar el área de la puerta 20. Le pongo ese nombre para que no lo identifiquen. Pero bueno, era un vuelo doméstico y el embarque no había empezado todavía. Yo estaba organizando unas bolsas de basura en la zona de los baños cuando noté algo por el rabillo del ojo. Había una niña parada justo al lado del lavamanos. Tendría unos 8 años tal vez, cabello oscuro, muy lacio y largo. Llevaba un vestido rosa. Eso fue lo que me llamó la atención, porque era una prenda muy llamativa para un aeropuerto. Al verla, asumí que era la hija de algún pasajero que había entrado antes de tiempo a la sala de espera. Le sonreí y le pregunté si estaba sola, pero ella no me respondió. Me miró con unos ojos muy oscuros y fríos, dio la media vuelta y salió corriendo hacia el pasillo. Salí inmediatamente detrás de ella para asegurarme de que no se perdiera, y cuando crucé la puerta, la niña ya no estaba. El pasillo era recto y largo, y la sala estaba vacía. Solo había un guardia de seguridad revisando la puerta de embarque. Le pregunté si había visto a una niña vestida de rosa y él me miró extraño. Me dijo que no había pasado nadie. Caminé unos metros más hacia las sillas pensando que tal vez se había escondido. Pero nada. A partir de ese día las cosas se intensificaron en esa terminal. Empecé a escuchar ruidos en lugares donde no debería haber nadie, golpes suaves en los compartimientos de los equipajes, como si alguien chiquito se hubiera metido ahí adentro, susurros en los asientos vacíos, pasos rápidos en las escaleras de servicio cuando yo era la única que quedaba limpiando a esas horas. A veces sentía como si alguien pasara a mi lado, tan cerca que el aire frío me rozaba el brazo, pero al girarme, la sala estaba desierta. Un compañero de turno me contó que a él también había escuchado voces dentro de los aviones cuando estaban vacíos. Decía que era común en algunas aeronaves que se quedaran esos ecos. Él, de hecho, fue quien me contó una historia que me dejó pensando. Me dijo que en esa sala de espera número 20, hacía años, una mujer había perdido a su hija un poco antes de abordar. Algunos dicen que fue un accidente, que la niña se le soltó de las manos y corrió hacia los baños de servicio de donde nunca volvió a salir. Otros aseguran que la madre la dejó abandonada intencionalmente y que la niña se quedó ahí, penando, buscando a su mamá entre los pasajeros. Nunca explicaron qué fue lo que ocurrió realmente. Sí, bueno, esta historia me dejó muy inquieta, porque la niña que yo vi tenía la misma edad y el mismo tipo de cabello que la de aquel relato. No sé si era coincidencia o si era de verdad y se trataba del mismo espíritu atrapado en la terminal. Lo cierto es que las noches siguientes fueron cada vez más difíciles. Los ruidos se volvían más constantes y agresivos cuando yo estaba sola en un avión. Esa fue la última vez que trabajé de noche. Pedí el cambio de turno alegando cansancio y desde entonces solo entraba en los vuelos diurnos, donde el bullicio de los pasajeros me da seguridad. Con los años entendí que esos grandes lugares donde la gente vive tantas despedidas, ansias y miedos, como un aeropuerto pues así de grande, conservan emociones que se quedan pegadas en las paredes, en los asientos o en el aire. Quizá es por eso los aviones vacíos no lo están del todo. Y quizá no todo lo que escuchamos o vemos lo podamos relacionar con una persona muerta, sino a la energía que quedó impregnada en ese tubo de metal que viaja por el cielo.
El caso es que no volví ni a ver a la pareja del avión ni a la niña del vestido rosa. No espero que en verdad que nadie me crea. Yo mismo incluso dudo de lo que viví, pero sé que aquello no fue producto del cansancio. Quizás fue algo más, algo que incluso hasta el día de hoy no entiendo. En momentos de miedo se siente físico, como si alguien estuviera parado a tu lado, respirándote en la nuca. Y esa sensación, la de no estar sola cuando deberías estarlo, no se olvida jamás.